El susurro de la bruja, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. No sé cómo haya sido su infancia, pero en la mía desde muy niño nos enseñaron a trabajar, de muy chicos a hacer pequeños encargos. A medida que se iba creciendo, labores más pesadas. Tendría yo unos 12 años y debía ir donde los abuelos por una encomienda. Era bastante retirado de mi casa. Además de eso, había que cruzar un pequeño bosque para subir a la casa. Yo era el mayor de mis primos, así que debía ser el encargado. Subo con prontitud. Quiero volver antes que empiece a caer la tarde. Debo confesar que sentía miedo de aquel pequeño bosque, más que nada por la fama de brujería que había por allí. Eso era algo que no podía decir en casa, porque mi padre y mi abuelo dirían que los hombres no sentimos miedo. De regreso a casa, veo una gran serpiente en medio del camino. Está enrollada y me impide el paso. Me paro ahí pensativo. Sé que aquella serpiente no es venenosa, es una boa constrictor. En mi región la llaman culebra. Como les digo, no es venenosa, pero sí peligrosa, y más aquella de ese tamaño. Después de mucho pensarlo, decido bajar por un lado del camino, donde por la maleza es difícil caminar. Cuando trato de internarme, escucho la serpiente que habla. Claro, yo sé que suena algo loco, pero eso fue lo que pasó. La serpiente habla en susurros. ¿A dónde vas?, pregunta. Yo corro por entre la maleza sin pensar en que puede hacerme daño. No veo la serpiente, pero sí el susurro que sigue detrás de mí. ¿A dónde vas? La pregunta sigue y yo más veloz, aún buscando el camino más abajo. Cuando logro salir del bosque, escucho arriba en el camino una carcajada terrorífica. No conté eso en casa, puesto que de hacerlo tal vez me dieran una reprimenda por miedoso, pero en las noches despertaba con pesadillas. Escuchaba esa voz y me veía cuando esa boa me tragaba. Una mañana debo volver donde los abuelos, por unos huevos para mi madre. A pesar del temor que siento de aquel pequeño bosque, me anima que es muy temprano y de apresurarme volveré al caer la tarde. Efectivamente, así es. De vuelta a casa, aún el sol está en lo alto. Yo feliz de regresar con prontitud. Al llegar al lugar donde me había encontrado la serpiente, me pongo atento, pero allí no hay nadie, así que sigo tranquilo. En ese mismo lugar hay un árbol de altramuz. Este en cosecha da sus pepitas por grandes cantidades, así que yo me entretengo recogiendo de aquellos pequeños frutos de colores. Cuando levanto la mirada de nuevo, caigo en la cuenta que no veo ningún camino. Además de esto, ya es de noche. Mi único remedio es llorar, llorar en un mismo lugar. No veo a dónde pueda dirigirme. Estoy en estas cuando una carcajada cubre todo el bosque y de nuevo ese susurro. ¿Y ahora a dónde irás? Lloro con más fuerza y la risa se hace más fuerte. Donde hace poco estaba yo recogiendo pequeños frutos, veo la serpiente. Es ella quien susurra, es ella quien se ríe. Me quedo paralizado por el miedo. Estoy así embelesado mirándola cuando la veo transformarse en una mujer. Toda su vestimenta es de color gris. Al estar de pie, ya hecha mujer por completo, me mira fijamente. Yo pienso lo peor, más aún que no soy capaz de moverme, hasta creo que ni de respirar, pero ella solo me mira con sus ojos grises como su vestido, su nariz puntiaguda y su boca que no parece tener labios. Son la línea que define el lugar donde está su boca, pero esta no hizo nada, solo la vi treparse a un árbol de un salto, dar un chillido y una carcajada y desaparecer en medio de la noche. Muerto del susto, regreso a casa de los abuelos. Mi abuela se sorprende de verme allí en la noche. Piensa que tal vez algo malo ocurrió en casa. Yo un poco tranquilo, porque el abuelo está en otra habitación jugando cartas con mis tíos. Así que cuento a mi abuela lo sucedido. Ella sin más dice que eso es una bruja, de esas malvadas que se divierte asustando a mujeres y niños.
Me dice que no me preocupe, que esa noche duerma allí. Ya mañana ella hablará con mis padres. En la mañana uno de los tíos va para el pueblo y debe pasar por mi casa. Así que la abuela manda razón de que yo estoy en casa y estoy bien. Ya en la tarde volveré y la abuela después contará lo ocurrido. A pesar que la abuela y los tíos todo les parece extraño, no preguntan nada. Las cosas de la abuela no tienen preguntas ni discusión. La abuela me dio unas pequeñas frutas. Me dijo que se llamaban estramonio. Cuando volviera a casa de seguro la serpiente estaría en el mismo lugar. Esperaba asustarme y divertirse con mi miedo, pero al verla debo tirarle estas pepitas de estramonio. Allí verá esa malvada lo que es bueno y yo veré quién es la bruja. Me dice la abuela que quien sea la bruja, el estramonio le hará revelar su identidad. La abuela me dice que debo ir solo porque si no esta no se presentará. Así que armado el estramonio y ni una pizca de valor, tomo camino a casa. Efectivamente, al llegar allí veo la serpiente. Es una serpiente, pero con cara de mujer, y al verme susurra, ¿a dónde vas? Y suelta una carcajada. No saben lo horripilante y aterrador que es ver hablar y reír una serpiente. Muerto de miedo, lanzo las semillas de estramonio. Apenas estas tocan la serpiente, esta da un grito desgarrador y sin preámbulo se convierte en una mujer que yo conozco bien. Es Rosalba, la mejor amiga de mi madre. Es dar ese grito y salir corriendo por el bosque, por entre árboles y maleza. Sus gritos son tan fuertes y lastimeros que se escuchan en todo el bosque. Llego a casa y mi madre me pregunta lo ocurrido, pero por orden de mi abuela, solo debo decir que la abuela vendrá al día siguiente a contar lo sucedido. Así pasa. Cuando la abuela entra, lo primero que me pregunta en secreto es, ¿y quién es la bruja? Le digo que Rosalba. Mi abuela le cuenta todo a mi madre, incluido quién es la bruja. Mi madre no discute sobre el tema. Si lo dice la abuela, así es. Rosalba más nunca volvió a casa y cada que se encuentra alguien de mi familia, baja la cabeza y nos rehúye la mirada. Trovadores, deseo que estén disfrutando de estos relatos y antes de continuar con el siguiente, deja un pulgar arriba y cuéntanos qué tal te pareció el susurro de la bruja. Si aún no estás suscrito, es el momento de que le des fuerte al botón de suscripción, activando la campanita de notificaciones. Trovadores, en la descripción de este video se encuentra el link de la página del autor del siguiente relato, Alex Morales Gómez. Síguelo. Demonios. La mayoría de veces que estas cosas suceden no se sabe el porqué. En esta ocasión, sí se sabe el inicio de lo ocurrido. En un tiempo llegó al barrio una iglesia cristiana con un pastor con gran poder para expulsar a los demonios. Fue así que allí llevaron a una mujer, la cual se decía que estaba poseída por un demonio. Se llevó a cabo el respectivo exorcismo. Decían que ella se revolcaba, gritaba, echaba babasa por la boca y hablaba en diferentes idiomas. Lo que para el pastor sería algo de rutina se le convirtió en un calvario, ya que la mujer sufrió un paro cardíaco y murió ahí. El pastor quedó en una investigación judicial, mientras la iglesia debió irse del lugar. Las personas del sector no querían saber nada de ellos. Ahí empezó todo. Se cree que el demonio que poseía a aquella mujer quedó ahí en ese punto, y fue así que varias mujeres empezaron a suicidarse. Aunque el suicidio ya es algo tenebroso, estas lo hacían con sus niños pequeños. En el lapso de un año lo hicieron unas 10 mujeres. Acá les contaré 2 de los casos que sé, porque las conocí. Llegó a vivir a un lado de mi casa una mujer con sus 2 hijos. Una niña de unos 4 o 5 años. La niña era el esposo con quien vivían en el momento. El niño tendría unos 10, pero era un matrimonio anterior. La pareja era una familia adinerada. Al parecer tenían su propia empresa.
Ambos salían a las labores del día a día, así que tenían una joven que cuidaba a los niños y los llevaba a la escuela. La chica era muy joven y bonita. Una tarde la esposa volvió antes de tiempo y encontró a su esposo con la empleada. Esto rompió por completo su corazón y su cordura. Muchos dirían que fue un demonio que entró en ella. Empezó a vengarse con la pequeña. Por nada la castigaba y decía que ella era el fruto de ese mal hombre. El niño intentaba defender a su hermanita, pero él era muy pequeño para esto. El esposo trataba de hablar con ella, pero esta permanecía encerrada. No quería saber de él ni del mundo. Una noche, dicen que daba gritos como loca en la casa. Más que gritos, eran rugidos. Parecía un animal herido. Esa noche tomó a la pequeña en brazos y la lanzó por el balcón. Esta murió al instante. El pequeño intentó impedirlo, pero le fue imposible. Después de esto, la madre fue a las escaleras y se colgó del cuello con una soga. La mujer era rubia de piel blanca. Cuenta el niño que al verla, lo que iba a hacer, la vio a la cara. Era de cabello negro brillante y piel morena. Sus ojos verdes, en ese momento eran negros. Su mirada y una sonrisa diabólica le hicieron asegurar que en ese momento ella no era su madre. El lugar se llenó de policías y entes de la investigación forense. En el cuarto de la mujer encontraron que se hacía del cuerpo en cualquier lugar y que comía arañas y animales que encontraba, como ratas y lagartijas. Entre sus cosas encontraron una nota que había dejado dirigida a su esposo donde decía: yo sufrí y tú sufrirás toda la eternidad. El esposo, después de las investigaciones, se marchó de allí con el pequeño. Nunca más volvimos a saber de ellos. El siguiente caso pasó con una compañera de trabajo. Ella era una mujer muy trabajadora. Tenía un niño de 8 y una niña de 5. Su esposo era un hombre bebedor y mujeriego, pero ella se negaba a aceptarlo. Aunque muchas de mis compañeras le decían, ella se hacía la desentendida. En verdad lo amaba con locura. Una tarde que iba para su casa, lo vio en un bar besándose con otra mujer. Allí toda la realidad la golpeó de frente. Fue donde su madre y recogió los niños. La madre no se los quería entregar, la veía desencajada. Parecía otra, dijo la madre. Pero esta no se dio a razones y salió con sus dos pequeños. Cuando llegó a la estación del metro, apenas venía el tren, ella se lanzó con sus dos pequeños. Ella dijo: ya no vamos a sufrir más en esta vida. Los niños gritaban: no mamá, no mamá. La mujer no hizo caso a sus pequeños. Allí murieron los tres. Las personas que vieron aquello y le gritaban que no lo hiciera, aseguran que al lanzarse a los rieles del tren, esta miró la estación. En su cara tenía una sonrisa diabólica. No era la mujer que había pasado con los niños de la mano, esta era otra. Los vecinos, viendo lo que ocurría, debieron hablar con el sacerdote de la iglesia para que éste realizara unas oraciones en las casas y lugares de los suicidios y regara con agua bendita muchas calles de allí. Esto se llevó a cabo con un gran ritual. Una romería de personas lo seguían rezando oraciones, pidiendo que se fuera de allí el mal. Tal vez tuvo algo de efecto, porque desde entonces no volvió a ocurrir algo así. El candelabro, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Recién cumplí los 18. Nos fuimos a vivir a una pequeña hacienda que mi padre compró en un valle muy bello. Desde nuestra casa se veía un alto muy lindo. Mi padre intentó contactar con los dueños para comprar esa propiedad, pero le fue imposible, así que se decidió por el valle. Su precio era bastante módico. Rápidamente nos instalamos en nuestro nuevo hogar. Apenas llegaba la oscuridad. Arriba en el alto se veía una luz que caminaba a todo el lugar. Se escuchaba un lamento que llamaba: mamá, mamá, mamá. Era una cosa de cada noche. Mi padre aseguraba que era un entierro, que tal vez allí en ese alto había mucho oro.
pero mi madre decía que eso era un alma en pena, que aún no había podido descansar. Una tarde bajamos al pueblo. Mi padre le preguntó al dueño de la cantina qué era ese alto. Este le dijo que hacía mucho tiempo allí había vivido una familia, pero una mañana encontraron el cuerpo de su única hija, muy joven, apuñalado, y sus padres por ninguna parte. Dicen que le dieron más de 12 puñaladas. No se sabe el por qué. No tenían enemigos, bueno, tampoco amigos, ya que era una familia muy solitaria que vivían allá en el alto. Solo bajaban al pueblo a comprar víveres. Después de esto, llegó un hermano del dueño, quien es y sigue siendo el único heredero. Vivió unos pocos días ahí, pero pronto dejó el lugar porque decía que allí asustaban. Mi padre, convencido de que allí habían dejado oro escondido o enterrado, como decían los abuelos, una noche me invitó a que subiéramos al alto. Yo sentía miedo de ese lugar. No entendía por qué, pero esa luz y esos lamentos no era una cosa de este mundo. Aún así lo acompañé. Llegamos a eso de las 9 de la noche. Escuchábamos los lamentos, unos tan tristes que te hacían poner la piel como arroz. Se escuchaban en todo el lugar, no salían de un lugar fijo. Mi padre alumbraba tras unos árboles, porque a pesar de que allí hubo una casa, ya no quedaba nada de ella, ni siquiera los cimientos, solo maleza y vegetación. Mientras mi padre miraba debajo, yo siento un frío inusitado detrás de mí, así que con prontitud miro a ver qué es lo que pasa, cuando veo frente a mí una joven muy bella. Llevaba en su mano un candelabro encendido, sus ojos grandes, piel morena, labios color carmín y un vestido rojo que le quedaba espectacular. Hay cosas que la mente no puede explicar, a sabiendas de que allí no debería haber nadie, menos a esas horas de la noche. A pesar que un frío me llenaba el cuerpo, sentía mis pies pesados, mi piel estaba erizada. Aún así le quise hablar, pero cuando me salió la primera palabra, ella se convirtió en una calavera. Su vestido no era rojo, su vestido era blanco, manchado por sangre. De un grito de terror, mi padre corrió a socorrerme o a ver qué era lo que sucedía, pero allá al frente donde estuvo la joven con su candelabro, no había nadie, solo la noche, solo el frío y ese terror que me acompañaba. Mi padre, al contrario de asustarse, se sonrió y dijo, «Es aquí, es aquí». Rápidamente empezó a excavar en el punto donde yo había visto a la chica. Allí encontramos un candelabro viejo de hierro, tan oxidado que se desbarataba a la hora de sacarlo. Mi padre estuvo más de una hora cavando y cavando, esperando encontrar oro, pero solo encontramos ese candelabro. 2 noches después volvimos al lugar. Aunque sentía miedo, también esperaba volver a ver esa linda chica, pero no fue así. Estando en esto de cavar y cavar, porque mi padre aseguraba que podríamos encontrar un gran tesoro, escuchamos los lamentos. «Hija, hija». Así fue que, donde se escucharon los lamentos, mi padre corrió a cavar. Allí no había ningún tesoro, solo la herramienta de 2 personas, al parecer los padres de la chica. Mi madre cree que la chica murió en su lecho. Cuando despertó, su alma seguía buscando a sus padres, los cuales no encontraba. Para ella, aún estaba viva. Seguía viviendo en ese tiempo, en ese pasado, en ese día fatídico de su muerte y de la muerte de sus padres, los cuales habían enterrado al lado de la casa, y según se cuenta, allí quedaba la leña, y por esto nadie dio en buscar allí. La chica que no podía descansar hasta no encontrar a sus padres, o al menos los restos de estos. Después de aquello, no se volvió a escuchar los lamentos, ni se volvió a ver la luz del candelabro. Sin embargo, quienes conocieron la historia y conocen la región, aún hoy en día temen subir por allí en las noches, porque dicen que no solo el alma de la chica sigue rondando, sino también la de sus padres, porque los asesinaron, y quien los asesinó es algo que nunca sabremos. Ella trató de abrir la puerta de mi auto. Escrito por Amanda Priestess-Love. Esta es una experiencia que tuve cuando tenía 16 años,
Durante el verano de 1995, era junior en la escuela secundaria. Era un nerd del teatro y salía mucho con mis dos mejores amigos, Estela y Chris. Chris era la abreviatura de Chrissy. Por la noche, por lo general recogíamos a algunos amigos. Comprábamos cerveza y fumábamos en la licorería local con una de nuestras identificaciones falsas. Luego nos dirigíamos al depósito o a un parque local para disfrutar de nuestros productos obtenidos ilícitamente. Este viernes por la noche en particular, conducía el Mercedes 450 SL de 1976 de mi padre. Se lo estaba comprando a él, con pago a largo tiempo. Estaba en buen estado y funcionaba bien, pero tenía 19 años, por lo que tenía algunos problemas menores. Una era que la puerta del lado del pasajero rara vez se podía bloquear automáticamente usando la cerradura del lado del conductor. Esto es algo relevante más adelante. Recogí a Estela, a Chrissy y Ted alrededor de las 8 de la noche. Nos sentíamos bien y extra felices porque era viernes. Ted tuvo que ir en el asiento delantero porque medía 6,1 pulgadas y el asiento trasero apenas permitía que dos personas pequeñas, Estela y Chris, se sentaran allí. Condujimos hasta nuestra licorería favorita, justo al final de la calle del Embalse, y Ted y Estela salieron a comprar cigarros y cervezas, mientras Chris y yo nos quedamos en el auto charlando. Alrededor de un minuto después de que nuestros amigos entraron a la licorería, una vieja camioneta Chevy se detuvo unos 6 pies detrás de mí y me bloqueó el paso. Al principio pensé que era solo un ciudadano borracho que estaba haciendo el tonto. Luego, una mujer delgada y pálida con cabello castaño hasta los hombros se acercó a la ventana del lado del pasajero y trató de iniciar una conversación conmigo y con Chris. Los ojos de la mujer estaban dilatados y dijo algo acerca de que ella y sus amigos eran cineastas, aficionados, y estaban buscando para nosotros su próximo trabajo. Chris y yo intercambiamos una mirada y ambos estábamos en la misma página de ¿qué diablos? ¿De qué es lo que habla esta mujer? Tenía un mal presentimiento y una sensación muy fuerte de que la mujer iba a intentar subirse a mi auto. Así que sutilmente comencé a presionar el botón de bloqueo, con la esperanza de que lo hiciera. La mujer solo estaba balbuceando en este punto y puso su mano en la manija de la puerta del lado del pasajero. Pero literalmente un segundo antes de que intentara abrir la puerta, mi dulce y pequeño Mercedes finalmente obedeció mi golpeteo frenético y cerró la puerta con un fuerte clic. La mujer pareció confundida por un segundo. Volví a probar la manilla, pero mi coche estaba cerrado. Ahora estaba asustado y enojado. Sabía que el peso en vacío de un 450 SL del 76 era aproximadamente 4 toneladas. La furgoneta Chevy detrás de mí pudo haber estado bloqueándome y tenía el peso de la acera encima de mí, pero era muy pesado. Apuesto a que podría hacerle mucho daño si lo golpeara con el pie en el suelo, especialmente si lo hiciera repetidamente. Entonces dije en voz muy alta: «Señora, quite las manos de mi maldito auto, aléjese, vaya y dígales a sus amigos que necesitan mover su maldita camioneta, ahora, porque la voy a pisotear en reversa y destrozar su mierda. Voy a destrozar su furgoneta como si fuera un trozo de papel de aluminio». Giré mi llave y aceleré mi motor. Ronroneaba como la pequeña y dulce central eléctrica de succión de gasolina que era, y mi auto se balanceaba hacia adelante y hacia atrás con cada revolución. No estaba mintiendo, y creo que la mujer lo vio. Los ojos de la mujer se abrieron como platos y corrió hacia la camioneta gritando: «¡Vamos, vamos, vamos!». Mientras corría de regreso a la camioneta, vi a un tipo delgado con cabello largo y fibroso que salía corriendo de la tienda de licores hacia la camioneta también. Saltó a la parte trasera y la furgoneta salió disparada, dejando una lluvia de grava y gases de escape grises a su paso. Unos 10 segundos después, mis amigos Ted y Estela salieron caminando de la licorería. Mi adrenalina estaba superfluyendo y me sentí aliviado de verlos. Chris y yo les contamos lo sucedido y compartieron su experiencia.
Dijeron que el tipo que entró en la licorería acababa de pasar junto a ellos y comenzó a divagar sobre algunas cosas raras de Jesús y la Biblia al empleado. También les dijo algo a mis amigos acerca de que se veían de mente abierta, y le dio a Estela un gran escalofrío cuando la miró. El chico del mostrador acababa de escuchar durante unos minutos mientras mis amigos esperaban pacientemente para comprar cigarrillos. Entonces el tipo escuchó las revoluciones y los gritos y salió corriendo por la puerta. El empleado preguntó a mis amigos si el hombre estaba con ellos y dijeron que no. Dijo que pensaba que estaban todos juntos o le habría dicho al tipo que se fuera porque sonaba loco. Entonces mis amigos compraron cerveza y cigarrillos y se fueron. Todos pensamos que era una mierda bastante rara. Hasta el día de hoy, estoy tan agradecido de que mi puerta esté cerrada. Lo que sea que esa mujer y sus amigos querían, no era nada bueno. El Riviel, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Se cree que este personaje fue un sacerdote que por ociosidad quemó un rosario. Otros dicen que lo hizo porque esto le daría la aceptación del demonio. La realidad es que el sacerdote se desapareció. Cuenta la leyenda que el mismo Dios lo castigó y lo hace vagar por el mundo. Es como una especie de judío errante que vaga por ríos asustando a las personas. Pescadores, mineros y bohemios. Siempre sale en las noches y da unos gritos espantosos, acompañados de una risa tan tenebrosa que asusta hasta el más valiente. Este les mueve las embarcaciones hasta hacerlos caer al agua. Se cree que busca ahogarlos. Salí con mi padre a las labores de pesca. Nosotros conocíamos perfectamente la leyenda del Riviel, así como lo narro. Solo era una leyenda. Nadie de mi familia o amigos había tenido un encuentro con dicho personaje. Era un domingo. Mi abuela nos pidió no salir a pescar. Era un día extraño, aseguró ella. Pero mi padre le dijo que había que subsistir. La pesca era nuestro sustento diario. Era de madrugada. Apenas los primeros rayos del sol se veían en la lejanía con nuestra canoa. Nos fuimos río arriba, buscando lugares espesos para tirar la atarraya. Habían días buenos y otros no tanto, pero ese día había sido pésimo. Mi padre no se podía explicar cómo era que no habíamos podido sacar ni un solo pez, solo maleza, ramas y rocas. Era algo frustrante. Subimos hasta el último recodo donde acostumbrábamos ir. Ahí nos comimos un bocadillo y emprendimos de regreso a casa. Ya era más de mediodía. Bueno, cabe aclarar que el río arriba llevamos la canoa jalada por una cuerda, mientras nosotros vamos por la orilla. Ya de regreso subimos en ella y dejamos que la corriente haga su trabajo. Todo aquel día iba mal, no solo la pesca, el cauce del río estaba bajo y cada momento nos atascábamos en algún tronco. Mi padre maldecía por nuestra mala estrella. Debía hacerle caso a mi madre, repetía a cada momento. Entre estas y otras nos sorprendió la noche sin llegar a casa. Faltaba poco. Nos quedaban 2 puntos de pesca donde tirábamos las redes. Al acercarnos al último punto, vimos cómo los peces saltaban en el agua. Era un hervidero de peces. Mi padre organizaba la atarraya, reía y decía que no todo estaba perdido. Allí libraríamos el día. Nos acercábamos con cautela para no asustar los peces. Lo primero fue una risa suave, se escuchaba a la orilla del río. Mi padre, molesto, dijo que ese impertinente nos espantaría a los peces. La risa se hizo más fuerte y tenebrosa. Ya no era una simple risa, eran unas carcajadas que tronaban por todos lados. No podíamos ver de dónde venían, pero eran bastante aterradoras, como para dejar de preocuparnos por la pesca y sí por el origen de aquellas carcajadas. Lo vimos salir al lado de nuestra canoa. Era un hombre con su cara curtida por el sol. A simple vista, era un hombre común y corriente, pero sus ojos rojos no eran un color rojo normal, eran 2 brasas ardientes. Al verlo dio un grito de terror. Mi padre, más sagaz, intentó dar un giro a la canoa y huir.
pero ese hombre nos dio un golpe en un costado y fuimos a caer al agua. No era esto un problema para personas como nosotros enseñados al río, pero al caer este personaje empezó a dar carcajadas y gritos ensordecedores. El río se creció, se salía del cauce y amenazaba con ahogarnos. Como pudimos nos agarramos de la rama de un árbol. Allí pasamos cosa de 2 horas, hasta que el río volvió a la normalidad y las risas y gritos se fueron perdiendo en la lejanía y la oscuridad. Volvimos a casa sin un solo pez. Al contarle esto a la abuela, nos dijo que nos habíamos encontrado con el Riviel. Nos debíamos sentir afortunados de estar vivos. Cuando aparece, siempre se cobra una o varias víctimas. Mi pequeña Ángela, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Esto que te contaré a continuación, quizás a muchos les parezca mentira o incluso fantasioso. A otros tantos les dará repulsión el solo hecho de leerlo o escucharlo. Pero solo yo que lo viví te puedo asegurar que es verdad. Hace 5 años me había separado de mi esposo por violencia doméstica. Así que un día, harta de toda esa vida de maltratos, decidí empezar una nueva vida al lado de mi pequeña hija Ángela. Un día, al pasar por Ángela a la escuela, conocí a Víctor mientras esperábamos a nuestros hijos. Para mi sorpresa, resultó ser el papá de uno de los compañeros de mi niña. Ese día realmente no tenía que volver al trabajo porque comenzaban mis vacaciones, motivo por el cual acepté ir a comer con Víctor y los niños. Todo pasó tan rápido que no me di cuenta en qué momento nos habíamos enamorado. Víctor se había divorciado por los celos enfermizos de su mujer y su madre, porque ambas hacían hasta lo imposible por controlarlo todo el tiempo. Así que por eso habíamos mantenido nuestra relación en secreto. Hasta que un día, cansados de escondernos, Víctor decidió presentarme con su madre, y ahí fue cuando comenzó toda esta maldita pesadilla. Pues al llegar a su casa, me advirtió que su madre era un tanto especial, que no tomara muy personal los comentarios que hiciera, pues aún seguía en contacto con su exmujer. Le dije que no se preocupara, que yo haría todo lo posible para tratar de agradarla. Él me besó la frente y me invitó a pasar. Y al verme, lo primero que me dijo la señora fue lo siguiente: «Pero Víctor, ¿cómo te atreves a llegar con esta mujerzuela, sabiendo que en cualquier momento puede llegar tu esposa?» «Mamá, por Dios, dijiste que te comportarías». «Lo siento, hijo, pero es que esperaba algo mejor dicho, menos corriente», decía mientras me miraba de arriba abajo con un gran gesto de desaprobación. Víctor, bastante molesto, me pidió que nos marcháramos, y justo cuando estábamos por irnos, llegó la exesposa de Víctor con sus hijos, motivo por el cual tuvimos que quedarnos y aguantar todas las comparaciones que hacía entre ella y yo. Recuerdo bien que le daba gracias a Dios por haber dejado a Ángela en casa. Víctor y su madre discutían cuando la se acercó a mí. Creí que me golpearía, pero en vez de eso, esta comenzó a acariciarme el cabello, cosa que me extrañó bastante, pero no dije nada. Al día siguiente que me arreglaba para irme a trabajar, pude notar que comenzaba a caerse mi cabello, muchísimo más de lo habitual. Llegué a tal punto que tenía que usar peluca porque era demasiado evidente mi calvicie. Víctor me propuso matrimonio después de enterarse de que estaba embarazada, y para colmo, ni ese día pudieron dejarme en paz, pues se la pasaron hablando pestes de mí con la mayoría de los invitados. Y olvidaba decirte, también tuve el descaro de asistir con la ex de Víctor. Un día mi hija comenzó a enfermar de gravedad, pues tenía fuertes dolores de estómago seguido de fiebres tan altas que la llevaban a las alucinaciones. Estuvo con los mejores especialistas, pero nadie podía darnos un diagnóstico. Y solo mirábamos cómo es que crecía su estómago sin razón aparente. Estaba volviéndome loca entre el embarazo, la enfermedad de mi hija
y la loca de mi suegra. Cierto día escuché discutir a la mamá y a la ex de Víctor. Esta le reclamaba que una cosa era meterse conmigo y otra muy diferente, dañar a los niños. Pero no le tomé mucha importancia, pues creí que el cansancio me hacía escuchar cosas de más. Recuerdo que ese día en medio de la noche, mi hija se despertó llorando, argumentando que no soportaba el dolor en su estómago. Víctor trató de cargarla para llevarla al hospital, pero al quitarle las cobijas quedamos horrorizados, pues su vientre estaba tan abultado que temíamos que se le fuera a estallar. Me gritó que llamara a una ambulancia de inmediato y la madre de Víctor no hacía nada por ayudarnos. Ella se limitó a quedarse parada en la puerta de la habitación de mi hija con una enorme sonrisa que no hacía el esfuerzo para disimular. Trasladaron a mi hija al hospital más cercano, pues en el camino comenzó a vomitar una cantidad impresionante de sangre con un olor bastante nauseabundo. Al llegar al hospital comenzaron a evaluarla y casi de inmediato me pidieron que firmara una autorización para someterla a cirugía. Estaba tan nerviosa que me fue imposible firmar, así que Víctor tuvo que hacerlo. A los pocos minutos salieron los médicos bastante palidecidos y pidieron hablar con Víctor, pues le darían la peor noticia de mi vida. Mi preciosa hija había muerto. No, doctor, gritaba Víctor mientras se dejaba caer al suelo. Tiene que ser fuerte, señor. Trataban de consolarlo los médicos y enfermeras. ¿Cómo voy a decirle a mi esposa que su hija ha muerto? Eso es precisamente lo que no queremos que le diga. ¿Pero qué demonios, doctor? ¿Cómo se lo voy a ocultar? Ella jamás me lo perdonaría. Mire, señor, encontramos la razón por la cual murió la niña, pero es imposible lo que pasó con ella. Así que hemos llamado a un especialista de la Ciudad de México, que es el que le practicará la autopsia, y al terminar le daremos los resultados. Así que esa es su única opción, o a menos que quiera que llamemos a la policía. ¿A la policía? ¿Pero por qué, doctor? La verdad estoy muy confundido. Ahora te mostraré por qué, dijo dirigiéndolo hasta el quirófano donde estaba mi hija. ¿Pero qué demonios es esto?, gritó al ver cómo el cuerpo de mi hija brotaban infinidad de gusanos. Ahora entiende por qué debemos llamar al especialista. Al salir, Víctor estaba en shock, y yo bastante preocupada me acerqué a ver qué era lo que estaba pasando. No pudo más y rompió en llanto cuando comenzó a contarme todo. Lo siento, mi amor, Ángela está muerta, pero no podremos llevárnosla, pues el doctor dice que aún hay que hacerle varios estudios. ¿Y para qué si mi bebé ha muerto? Eso debieron hacer cuando estaba viva, cuando le suplicaba que encontraran la cura para sus malestares, le gritaba llena de rabia. Mi amor, pero no es culpa de los doctores. Ah, no, entonces ¿de quién es culpa, Víctor? Mi amor, a Ángela se la estaban comiendo millones de gusanos diminutos, dijo Víctor. Al escuchar aquello, sentía morirme en vida, y es que no imagino los fuertes dolores que pudo haber sentido al ser comida poco a poco por millones de esos malditos gusanos. Y es que jamás se dieron cuenta los doctores, incluso le hicieron cultivo de heces y estaba todo completamente normal. No fue hasta que comenzaron con la cirugía y al hacerle a esta la primera incisión que comenzaron a brotar miles de gusanos, haciendo que ésta cayera rápidamente en paro y perdiera la vida, sin que alguno de los presentes pudiera hacer algo para evitarlo. Nos entregaron el cuerpo 2 días después y solo nos dijeron que era médicamente imposible lo que había sucedido con mi hija, pues al tratar de examinar los gusanos, estos se secaban sin motivo alguno, y solo nos aconsejaron acercarnos a Dios. En todo ese tiempo jamás se acercó a ofrecernos su ayuda a la mamá de Víctor, y no es que la necesitara mucho, pero al menos esperaba que lo hiciera por empatía. Cuando trasladaron el cuerpo de mi hija a la funeraria,
me encontraba un poco más tranquila, pues a pesar de que me dolía en el alma, me reconfortaba saber que su sufrimiento había terminado. En algún momento del funeral se acercó la exmujer de Víctor y me dijo: siento profundamente lo de tu hija, porque aunque tú y yo nunca nos hemos llevado bien, soy madre y me moriría si algo así le pasara a alguno de mis hijos. Mira, toma esto y vete lo más lejos posible de la mamá de Víctor. Empieza una nueva vida con ese bebé que llevas dentro. Esa maldita mujer es el mismo diablo y ella es la culpable de la muerte de tu hija. ¿Sabes? Yo también miré lejos de aquí, solo que no podía marcharme sin advertírtelo antes, y no permitas que tu nuevo hijo termine como Ángela. Al verla marcharse me ganó la curiosidad y abrí el sobre que me había dado. Tenía una fuerte cantidad de dinero en efectivo y un cheque al portador por la cantidad de 200,000 pesos. No podía creer el por qué me había dicho todo eso y por qué me había dado ese dinero que rápidamente guardé al ver que había entrado a la sala de velación la madre de Víctor. Jamás se acercó a darme el pésame. Ella solo se paseaba por la sala saludando a los asistentes, cual si fuera una fiesta. No dije nada y me tragué mi coraje, pues aún debía descubrir si lo que me había dicho era cierto. Al terminar el funeral, mi suegra estaba bastante desesperada buscando a Mariana, la ex de Víctor. Incluso lo obligó a que la acompañara a su casa, pues era demasiado extraño que se desapareciera durante varias horas. Mi esposo trataba de disculparse conmigo por tener que dejarme en ese momento, pero que debía entender que también era su madre y tenía que cuidar de ella. Le dije que no se preocupara y que se fuera, que yo estaría bien. Y después de marcharse traté de abrir la puerta del cuarto de mi suegra, pero esa maldita le había echado llave, pues era demasiado precavida. Me di la vuelta para marcharme a mi habitación cuando pude escuchar claramente cómo quitaban el seguro desde adentro, así que decidí a desenmascarar a esa vieja. Entré sin perder tiempo. No puedo describirte el miedo y el asco que sentí al entrar a aquella habitación, pues había un olor bastante fuerte a putrefacción. Traté de encontrar de dónde era que venía ese nauseabundo olor, y no fue hasta que abrí la puerta de su closet que pude entender lo que me había dicho Mariana y el por qué me había dado aquel dinero. Pues estaba la foto de mi hija Ángela en una especie de altar lleno de veladoras negras y un trozo de carne, el cual se encontraba en aparente grado de putrefacción, pues había un hervidero de gusanos iguales a los que le habían encontrado a mi hija. Pero lo más curioso era que solo permanecían en la carne y no había ninguno regado por otro lugar. Quise tomar aquello y destruirlo, pero me delataría de inmediato. Seguí buscando entre los varios altares que tenía en su cuarto y en uno de los rincones estaba la foto de Mariana con sus 2 hijos. Ese altar era algo peculiar, pues estaba adornado con fruta, flores y una piedra que tenía ojos y boca pintada, con lo que yo supuse era sangre o alguna pintura muy similar a ella. Debajo de la mesa de noche estaba una foto mía de cuando tenía 6 meses de embarazo y estaba adornada por 7 alfileres en mi panza, y una especie de muñeca hecha con mi propia ropa simulando también estar embarazada. Pero lo que me dio tremendo asco fue ver cómo entre las piernas de la muñeca salía una especie de tripa de algún animal, pues comenzaba a despedir un olor bastante fuerte. No podía creer lo que estaba viendo. Me senté por un par de segundos en la cama, cuando veo que debajo de una de las almohadas había una foto de Víctor con los ojos totalmente rayados, con el nombre de su madre y varias fotos de ellas pegadas alrededor. No pude más y salí corriendo sin detenerme a cerrar la puerta. Agarré una maleta y comencé a empacar mis cosas a toda prisa. Pero justo en ese preciso instante comenzaron a darme las contracciones. No podía ser posible que me estuviera pasando eso. Traté de caminar hacia la puerta, pero los dolores cada vez eran más fuertes. En ese momento perdí el conocimiento. Pero saben, recuerdo bien que antes de quedar inconsciente, pude ver a mi hija parada frente a mí.
Al volver en sí, estaba en el hospital. Me habían hecho una cesárea de emergencia. Me explicaba la enfermera que se encontraba aplicándome medicamento cuando desperté. Tienes una hija muy valiente, me dijo la enfermera sonriendo. ¿A qué se refiere con eso?, le pregunté un tanto confundida. De no haber sido por tu hija que llamó a la ambulancia, tu bebé hubiera muerto, debido a que tenía el cordón umbilical enredado en el cuello. No podía creer lo que escuchaba realmente. Ángel estaba cuidando de mí. A los pocos minutos llegó Víctor y su madre al preguntarme por el bebé. Le dije que la tenían en la incubadora y que no podríamos verla hasta mañana. La señora salió algo molesta y dijo que se iría a descansar a su casa. Entonces tuvimos tiempo de hablar mi esposo y yo. Le conté todo lo que había encontrado. Pero él se negó a creerme y dijo que lo había imaginado por la anestesia. Que me dejara de cosas porque su mamá en estos momentos necesitaba de mucho apoyo y comprensión, pues estaba bastante afectada por la partida de Mariana y sus nietos, que debería ser un poquito más comprensible porque su madre no la estaba pasando nada bien. Te juro que en ese momento quería golpearlo, pues me hablaba de darle comprensión a la mujer que había acabado con la vida de mi hija. Víctor me dijo que iría a casa a descansar un rato y vería si no necesitaba algo su madre, que al día siguiente regresaría por mí para irnos a casa. Pero no lo podía permitir. Tenía que escapar del hospital porque de lo contrario sería imposible salir de esa casa. Gracias a Dios, tuve una excelente idea y le dije a Víctor que no se preocupara, que se fuera a descansar con su madre, que ella lo necesitaba más que yo. Pues ella se encontraba sola en casa y a mí no me darían de alta hasta el día siguiente, ya por la tarde. Él me dio un beso en la frente y se marchó. Aún estaba bastante dolorida por la cesárea, así que se me dificultaba bastante ponerme de pie. Cuando entró la enfermera para avisarme que mi hija había traído la maleta del bebé, y al abrirla estaba exactamente lo que yo misma había puesto en ella días atrás. Solo había algo que no me esperaba. Dentro de una de las prendas del bebé se encontraba el sobre que Mariana me había dado en el funeral. Ahí me di cuenta de que mi niña seguía cuidándonos. A la mañana siguiente me dieron de alta pasada las 10 de la mañana. Tomé a mi bebé y nos fuimos de ahí. Renté un cuarto de hotel y le pedí a una de mis primas que me fuera a buscar porque necesitaba bastante ayuda. No se imaginan la mejoría que tuve en tan poco tiempo, pues desaparecieron los fuertes dolores de estómago. Mi cabello comenzó a crecer nuevamente. Un día que tuve que salir al centro comercial, me encontré con Mariana, que al verme corrió y me abrazó. Le correspondí de igual manera, ya que si no fuera por ella, no hubiera tenido la oportunidad de escaparme de ellos. Me invitó a tomar un café y ahí fue que me contó qué había pasado con Víctor y su madre. Fue bastante triste enterarme de que toda la maldad que hizo su madre terminó pagándola a su hijo. Pues después de que te marchara, dijo refiriéndose a mí, Víctor cayó en una terrible depresión y decía ver a tu hija deambular por la casa. Fue tanta su locura que terminó por suicidarse frente a su madre, cortándose la garganta. Por otra parte, su madre comenzó a enfermar misteriosamente, pues aunque era sometida a un sinfín de estudios, nunca pudieron dar con su malestar. La gente que vivía a su alrededor decía que podían escuchar los gritos de aquella desafortunada mujer, y al pasar por su casa en las noches, podían ver a Víctor parado en la ventana acompañado de una pequeña niña. Al morir, la mujer fue llevada a la fosa común, ya que nadie fue a reclamar su cuerpo. Según dicen, un sobrino de ella llegó a reclamar la casa y después de tirar todo lo que se encontraba en la casa, Víctor y la niña dejaron de verse, pues ahora son locales comerciales y no se ha sabido que los inquilinos tengan queja alguna. Entrevista de trabajo, escrito por Anaís Veloz. No querrás que te lo cuente. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguela.
Nunca imaginé que mi vida cambiaría en un abrir y cerrar de ojos. Habían cerrado la maquilladora donde llevaba casi 3 años trabajando, y como yo solía ser el sustento de mi madre, necesitaba encontrar algo rápido. Mi amigo Memo me dijo que habían visto un anuncio en Facebook donde solicitaban guardias de seguridad. La paga era muy buena, pues decía que eran más de 2.000 pesos por semana. A mí se me hizo bastante extraño, porque era bastante dinero para lo que teníamos que hacer. Aparte de ser cierto, no creía que hubiera aún vacantes. Él dijo que no me desanimara, que por las dudas él mandaría mensaje y me avisaría de inmediato. Así que después de dejarlo en su casa, yo me dirigí a la mía para darle las malas noticias a mi madre. Aún no llegaba cuando me marcó Memo. Francisco, ya chingamos, amigo. Mañana tenemos la entrevista de trabajo a las 8 de la mañana, me decía lleno de ilusión. ¿Estás seguro, Memo? Le dijiste que iríamos los dos, le respondí emocionado. Ya te dije que sí, Francisco, así que todavía no le cuentes a tu mamá que estamos sin trabajo. ¿Para qué la preocupas? Mejor vamos a ver qué nos dicen mañana y les damos la sorpresa. Le dije que pasaría por él a las 6:30, ya que tenía que disimular que me iría a trabajar, y a esa hora solía salir a diario. Él aceptó y quedamos de vernos al día siguiente. Esa noche no pude dormir. Estaba muy nervioso y no sabía por qué algo dentro de mí no estaba muy convencido con el dichoso trabajo ese. Me levanté con mucha dificultad, pues había pasado muy mala noche, y al verme mi madre me dijo que me quedara en cama, que ella hablaría con mi supervisor para avisarle que estaba enfermo. Le dije que no, que se me pasaría en el transcurso del día, pero insistió tanto en que me quedara en casa que no tuve el corazón para desobedecerla. Así que me fui a acostar nuevamente y le marqué a Memo. Bueno, Memo, perdón, pero no podré ir. Mi madre se ha empeñado en que me quede en casa. No mames, Francisco, es nuestra oportunidad de salir adelante. Luego no te quejes cuando se te acaben tus ahorros, y me colgó molesto. Horas más tarde entró mi madre bastante preocupada. Dijo que había ido la mamá de Memo a buscarlo, porque él nunca se tardaba en llegar a casa y en algunas ocasiones que lo hacía solía avisarle. Yo, algo adormilado, aún le pregunté por la hora y me quedé bastante sorprendido cuando me dijo que eran casi las 6 de la tarde. Me levanté a toda prisa y comencé a marcarle, pero el teléfono sonaba apagado. Pasaron las horas y Memo seguía sin contestar. Casi a las 11 de la noche, la mamá de mi amigo volvió a mi casa y ahí fue donde le tuve que decir la verdad, que nos habían corrido del trabajo y que Memo había visto una publicación en Facebook donde solicitaban guardias de seguridad y que hoy teníamos una entrevista de trabajo, que yo no había podido asistir porque me sentía bastante mal. Me dijo que le diera los números de los que le darían el trabajo, o cuando menos la dirección para saber si se había presentado. Pero la verdad, yo no sabía nada de eso, pues Memo era el que se había encargado de contactarlos. Pasaban y pasaban los días y de él no se sabía nada. Comenzaban a reportar jóvenes desaparecidos en mi ciudad, y eso cada vez me ponía más nervioso, pues unos vecinos míos también habían desaparecido, y lo último que se supo de ellos, según su familia, fue que habían acudido a una entrevista de trabajo. Comenzamos a ayudarle a la mamá de Memo a buscarlo en las cárceles, en los hospitales, pero no había rastro de él por ningún lado. Un día, mientras veía la televisión, pasaron un reportaje de un campo de entrenamiento de los sicarios del cartel de los Maderos, que habían encontrado a las afueras de Chihuahua. Ahí estaban entrevistando a uno de los jóvenes que rescataron, y por fortuna lo reconocí de inmediato. Era mi vecino Tomás. A pesar de que era bastante noche, fui y le tocó enseguida a mi vecina para informarle lo que acababa de ver. Se puso feliz de saber la noticia y yo también, pues según dijeron, rescataron a 25 jóvenes más. Era muy probable que estuviera Memo entre ellos. Quedamos de que iríamos a la fiscalía a primera hora, y así lo hicimos. No quise avisarle a la mamá de Memo, para que fuera una sorpresa, pero desafortunadamente no había nada de información sobre él. Nos pidieron que regresáramos al día siguiente, pues empezarían a tomar las muestras de ADN por la mañana para compararlas con los restos que habían encontrado. Me quedé parado sin poder decir palabra alguna, porque todo esto me parecía una muy cruel película de terror. Cuando de repente llega mi vecina y me dice que nos tenemos que ir antes de que oscurezca,
porque según las recomendaciones de la fiscalía, era no andar de noche con su hijo, para evitar que los sicarios se lo volvieran a llevar. Me partió el corazón ver nuevamente a mi vecino, porque se encontraba bastante golpeado y muy delgado. Al llegar a casa, mientras mi vecina le preparaba la cena, le pregunté que si en ese campamento había visto a Memo, ya que ellos habían desaparecido 2 días después, y él me dijo entre llantos: sí lo vi, Francisco, pero no quiero hablar de eso. No me obligues a recordarlo. Tomás, sé que no ha sido fácil por lo que has tenido que pasar, pero gracias a Dios tú ya estás en casa y la mamá de Memo aún tiene la ilusión de encontrarlo. Tienes que ayudarnos. Mira, solo te diré que no lo busquen más. Memo ya no va a regresar. Al escuchar eso, la madre de Tomás se acercó y le dijo: hijo, tienes que ser fuerte. Tienes que decirles exactamente lo que pasó con ese muchacho. No sabes la angustia que siente uno como mamá, el no saber de ustedes. Gracias a Francisco nos enteramos de que te tenían en la fiscalía. Ahora a ti te toca ayudarlo. Hazlo por su madre que está desesperada. En ese momento Tomás se acomodó en el sillón y comenzó a relatar lo siguiente. Mira, yo vi el anuncio en Facebook y la verdad lo primero que me llamó la atención, para ser honesto, fue la paga. Así que no dudé ni un minuto de enviarles mensaje. Para mi sorpresa, me contestaron de inmediato. Me dijeron que les diera un número para comunicarse conmigo y así lo hice. Cuando mucho pasó 1 hora cuando me marcaron y me dijeron que les indicara algún punto que me quedara cerca, entre el centro y mi casa, y al preguntarles el porqué de su petición respondieron que porque la empresa contaba con transporte para sus empleados y de ser elegidos tenían que trazar la ruta para recoger el personal. Así que sin pensarlo les di el punto, sin hacer más preguntas. Quedaron de recogerme a las 8:30 de la mañana y me pidieron que fuera muy puntual y que llevara ropa cómoda porque nos harían un examen físico. En ese momento Tomás comenzó a llorar. Después de darle algunos minutos para que se tranquilizara, procedió con su relato. Llegaron puntuales al punto de encuentro donde habíamos acordado el día anterior. Lo único extraño que noté fue que llegaron en una camioneta de caja y no como las que suelen usar los que transportan personal. Le presté mucha atención y me subí ahí. Ya venían 4 chicos más. Anduvimos por toda la ciudad recogiendo a otros chicos hasta que se nos dieron las 11 de la mañana. Cuando de repente agarramos carretera, yo empecé a ponerme bastante nervioso, porque uno de los jóvenes comenzó a pegarle en el vidrio, pero estos no se paraban. Comenzamos a hablar entre nosotros y acordamos que al llegar al sitio donde nos llevarían, nos bajaríamos corriendo, pero que lejos estábamos de todo eso, pues al llegar al lugar de destino, nos encontramos con varios hombres armados. Uno de los que venían conmigo pegó un brinco y comenzó a correr sin rumbo fijo, cuando el que iba manejando la camioneta comienza a dispararle en repetidas ocasiones hasta quedar tirado en el suelo. A ver, cabrones, nos dijo uno que estaba al mando, ya valieron madre, entréguenme todos sus celulares, nos decía mientras pasaban otros 2 revisándonos todo. Aquí les tiene que quedar algo muy claro, el que se las dé de valiente, lo mato. El que quiera pasarse de listo, lo mato. De ahora en adelante ustedes trabajan para el cartel de los Maderos. ¿Hay alguien que no quiera estar aquí? Todos estábamos callados. Nadie respondía por temor a lo que habíamos visto minutos antes. Aquí vienen a chingarle y a dar la vida por su patrón, ¿me entienden? Vayan y traigan esos palos para que empiecen a hacer sus casas, nos dijo señalando una pila de tablas. Y al caminar por ella descubrí que detrás de esa pila de tablas estaban 2 jóvenes desnudos colgados de un árbol. Creí que estaban muertos hasta que uno comenzó a quejarse. Y lo peor no fue ver en las condiciones en las que estaban, fue ver de quién se trataba. Al acercarme para auxiliarlo me di cuenta que era Memo. A pesar de que estaba con la cara desfigurada, pude ver el tatuaje que días atrás se había hecho con mi primo el Güero. Memo, ¿eres tú?, le decía susurrado. Tomás, ayúdame, por favor, me decía. No sabía qué hacer o cómo ayudarlo. El resto de los muchachos solo se quedaban mirándonos sin poder hacer nada.
Eso provocó que los sicarios fueran de inmediato a ver qué era lo que estaba pasando, y uno de ellos nos dijo: miren, hijos de la chingada, véanlos bien, porque es lo que les va a pasar si se quieren escapar. Sacó un cuchillo y comenzó a cortarle los genitales a ambos. Estos comenzaron a gritar de dolor, y al caer su miembro, ese maldito se los puso en su boca para que dejaran de gritar. Después de un rato sacó su pistola y les dio un tiro en la cabeza a cada uno, provocándoles la muerte. Nos ordenó que los bajáramos y los comenzáramos a destazar. Nos dieron un par de cuchillos e improvisamos una mesa para comenzar a cortar. Uno de los muchachos se negó a hacerlo, así que el hombre que había asesinado a Memo dijo que serían 3 los que cortaríamos y no 2. Al voltearlo a ver sorprendidos, este desenfundó su pistola y le dio 4 balazos al chico. Te juro que no quería hacerlo, me decía entre lágrimas, pero tenía miedo. Lo sé, Tomás, le decía para tratar de consolarlo. ¿Y qué hicieron con los cuerpos? Después de cortarlos, nos obligaron a comerlos. Yo me vomité en 2 ocasiones y esto provocó que me golpearan hasta desmayarme. Cuando desperté, estaba al lado de los restos de Memo. Me levanté de inmediato y la mayoría dormía, así que para evitar recibir una segunda golpiza, me fui a acomodar donde estaba el resto de mis compañeros. Los siguientes días no fueron mejores, porque nos despertaban a las 4:30 de la mañana a descargar camiones que llegaban con marihuana o cristal. Después teníamos que pesar y empaquetar. Seguido de eso, nos hacían correr por el monte durante horas sin agua ni comida. También nos hacían pelear entre nosotros para su diversión. ¿Y nunca les daban de comer?, le pregunté curioso. Sí, nos daban una sopa instantánea en la noche, y cada que había muerto era 1 o 2 pedazos de carne. ¿Cómo se tenían que comer a sus compañeros, Tomás?, le dije sorprendido. No solo a los compañeros, también a los contras que agarraban. Después de torturarlos, era regla que debíamos comer un pedazo de ellos. Según decían, eso nos volvería inmortales. Pero qué fregado, eso nos provocaba fuertes dolores de estómago y vómitos continuos. Un día llegaron con más de 100 pollos asados, ya que éramos bastantes en el campamento porque diario llegaban camionetas llenas de jóvenes ingenuos como nosotros. Ese día comíamos de lo mejor: pollo, carne, cerveza. Incluso llevaron 10 mujeres para todos los que estábamos ahí. No creo que fueran prostitutas, porque también las tenían bien golpeadas. Aparte las amarraron de las manos a unos postes. Clavaron unos palos en el suelo donde les amarraron los pies para que los tuvieran abiertos, y allá usaban de ella las veces que quisieran esos malditos desgraciados. Tomás, ¿tú tuviste algo que ver con alguna mujer de esas? ¿Cómo se te ocurre, Francisco, si lo único que provocaba eran todo menos atracción sexual? 2 de las muchachas se murieron en el acto, pero los jefes estaban tan drogados que eso les importó poco. Otros de los muchachos que ya llevaban más tiempo que yo, de inmediato hicieron fila para estar a la par de ellos. Era una locura. Tenían más fila las 2 chicas muertas que las 8 que seguían con vida. Yo me fui a dormir cerca de las 10 de la noche, porque todo ese ambiente me tenía asqueado. Me quedé profundamente dormido. Yo supongo que era por todo lo que había comido, y cerca de las 6 de la mañana, un compañero me despertó exaltado. Levántese, compa, que ya nos vamos, me decía. Yo a un adormilado le preguntaba que a dónde. Vamos a tener un enfrentamiento en Camargo, y dicen que si salimos con vida, nos van a dejar irnos a nuestras casas. Así que hay que darnos con todo, me decía mientras me ayudaba a ponerme de pie. Yo no creía que fuera posible, pero necesitaba aferrarme a algo para soportar esa vida de mierda. Nos comenzaron a acomodar en las diferentes camionetas y para mi mala suerte, me había tocado en la camioneta del maldito que había matado a Memo. Aunque ese fue el motivo por el cual sigo con vida. Todo el camino me fui muerto del miedo, más que por el enfrentamiento. Era por las personas que iban conmigo. Nosotros íbamos al frente de las 22 camionetas que llevábamos. Pero justo 15 minutos antes de llegar a Camargo, comenzamos a quedarnos atrás, hasta perderlos de vista por completo. Nos metimos a un oso, donde tardamos casi media hora, hasta que volvimos a tomar camino. Al llegar vimos que las cosas estaban feas, pues de los 70 que íbamos, solo 10 quedaron con vida. Al ver eso, emprendimos la huida porque comenzaron a dispararnos.
Ahí me di cuenta de lo cobardes que en verdad eran. Llegamos nuevamente al campamento y me sorprendió bastante que hubieran varios nuevos. Sentí pena, pues sabía lo que les esperaba. Estábamos trabajando como siempre, cuando comenzaron a escucharse unos helicópteros y escuchamos que gritaban. Nos cayeron. Cuando de inmediato nos tiramos al piso al escuchar tremenda balacera. Entraron los soldados a toda prisa y uno de los que nos tenía ahí se hizo pasar por secuestrado. Después de que nos sacaron de ahí, pude ver que la mayoría fueron abatidos a mano del ejército. Ya cuando nos trasladaban, me acerqué a uno de los soldados y le dije que ese no era secuestrado, sino uno de ellos. Le empecé a relatar a todo lo que fuimos obligados. Le pusieron una santa golpiza frente a nosotros y el soldado me permitió darle uno que otro golpe. Por eso es que te digo, Francisco, que ya no busquen más a Memo. Creo que merece ser enterrado con dignidad, dijo su madre. Así que gracias a Tomás fueron encontrados los restos de varios jóvenes y pudieron regresar a casa. Y solo les doy un consejo: cuidado con las tentadoras ofertas de trabajo. No vaya a ser que te pase lo mismo que a estos jóvenes. Robadores, en la descripción y comentario fijado el link de mi nuevo canal de creepypastas. Suscríbete. La venganza de Iván, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. En la descripción el link de su página de Facebook. Visítala. Nunca creí pasar por esta pena tan grande, ni mucho que la justicia nos dejara solos cuando más lo necesitábamos. Mi hijo Iván decidió estudiar la carrera de arquitecto en una universidad privada. Lamentablemente, no teníamos los recursos para apoyarlo, así que él, en su afán de no dejar sus sueños, trabajó duramente para poder sacar su carrera adelante. Estábamos orgullosos de él. Lo único que me incomodaba era que él se codeaba con jóvenes que no eran de su misma clase social. Los primeros semestres le hicieron la vida de cuadritos, ya que él, al no tener dinero, mi hijo tenía que trasladarse en autobús y no en coche o con chofer como el resto de sus compañeros. Pasaban los meses y mi hijo se ganó el respeto de esos monstruos. Te preguntarás por qué les llamo así. Resulta que unos días antes de graduarse decidieron hacer un viaje de fin de cursos a Acapulco. Mi hijo por obvias razones no iría, así que sus compañeros hicieron una colecta para pagar el viaje de Iván. Él estaba feliz, se sentía por fin aceptado. Mi esposo le había dicho que no fuera, pero era tanta su ilusión que terminó por aceptar. Esto que te describiré a continuación, no sé hasta qué punto sea verdad, ya que hubo varias versiones de los hechos. Se dice que llegaron al hotel alrededor de las 3:30 de la tarde y enseguida se metieron a la alberca y comenzaron a beber. Casi a las 8 subieron todos a sus habitaciones a descansar un poco, ya que a las 10 de la noche habían acordado ir al antro de moda. Cuenta su compañero y único amigo Rafael que Iván ya estaba bastante tomado, motivo por el cual le insistió Rafael que no fueran, que mejor se quedaran a descansar. Pero a las 10 de la noche tocó a la puerta a Ricardo. Ese muchachito era el peor de todo. Incluso varias veces quisieron correrlo de la universidad. Pero como sus papás terminaban donando una fuerte cantidad de dinero a la escuela, lo dejaban permanecer ahí. Ese desgraciado de Ricardo entró junto con 4 jovencitos más y les dijo que era la hora de la fiesta, pero al negarse a ir, él se enfureció y les dijo que él no había pagado el viaje a un muerto de hambre, refiriéndose a mi hijo, para que se viniera a dormir. Rafael trató de calmarlo, incluso le propuso pagar la parte que había gastado en Iván, pero él se negó, argumentando que ahora tenía poder sobre él. ¿Quién demonios puede pensar de esa manera?, le dijo Rafael molesto, tratando de evitar que se llevaran a mi hijo, y esto ocasionó que los otros 4 le dieran una paliza a Rafael hasta dejarlo inconsciente. La paliza fue tal que quedó tirado en el suelo, hasta que la señora del aseo del hotel lo encontró cuando iba a limpiar su habitación. Rafael estuvo internado por 3 días debido a las lesiones, pero eso no fue impedimento para que el resto de su grupo siguiera con sus vacaciones. Rafael estaba muy sentido con mi hijo por no haberlo ido a visitar en esos días, pero fue cuando salió que se dio cuenta que mi hijo se había esfumado. Estaban sus cosas tal cual las había dejado desde que llegaron. Estuvo preguntando por él,
pero nadie sabía del paradero de Iván. Él nos llamó por la mañana y dijo que era urgente que estuviéramos allá, ya que él había hablado con compañeros, personas del hotel, hospitales, incluso al reclusorio, pero nadie podía dar informes de él. Yo no pude contener el llanto, ya que no tenía la posibilidad económica de viajar en ese momento, a lo que Rafael se ofreció a pagar los gastos míos y de un acompañante. Llegamos por la noche y él fue a recogernos. Estaba bastante golpeado aún. Nos llevó con Ricardo a enfrentarlo, y él, como todo niño rico, malcriado, nos cerró la puerta en la cara. Fuimos a poner una denuncia por la desaparición de mi hijo y las lesiones de Rafael, y casi de inmediato fueron por Ricardo y los 4 jovencitos. Estábamos en la fiscalía cuando vimos que llegaron con ellos esposados. Yo no quería dañarlos, solo quería que me dijeran dónde estaba mi hijo. Justo cuando ya nos íbamos para el hotel, vimos cómo salían esos desgraciados riéndose y gritando como si esto fuera un juego. Me regresé a gritarles el porqué de su liberación y solo se limitaron a decir que eran órdenes de arriba, que si yo sabía lo que me convenía, ya no le moviera. Estaba desesperada. Mi única esperanza era que la policía me ayudara, pero veo que pudo más el dinero que la vida de mi hijo. Le dije a Rafael que no me iría hasta encontrar a mi Iván. Cuando íbamos rumbo al hotel, empezó a sonar una canción que solía gustarle mucho a mi hijo, y comenzamos a recordar momentos felices que habíamos tenido con él. Justo antes de terminar la melodía, empezó a haber algo de interferencia, y todos pudimos oír claramente la palabra mamá. Fue algo tan sorpresivo que Rafael enfrenó de golpe. ¿Escucharon eso?, dijo a estarse sorprendido. A lo que yo le respondí que sí, que era la voz de mi hijo. Estos desgraciados me lo mataron. Calla, mujer, me respondió mi esposo. Iván está vivo. Pusimos el coche nuevamente en marcha y al llegar al cuarto de hotel estaban las cosas de mi hijo todas revueltas y había bastante tierra por doquier. Pero solo del lado de Iván. Del lado de Rafael estaba extremadamente limpio. Como era ya de madrugada, limpiamos con lo que pudimos nosotros mismos. El resto de la noche fue imposible dormir, ya que podíamos escuchar pasos en todo el cuarto. Incluso en varias ocasiones abrieron la regadera y al ir a cerrarla, el baño estaba totalmente lleno de tierra. Casi al amanecer, escuchamos el llanto de un hombre, pero al encender la luz no había nadie. Rafael nos llevó por algo de desayunar y nos comentó que todo lo que había pasado en la noche eran señales, que a lo mejor Iván estaba tratando de comunicarse con nosotros. «¿Pero qué cosas dices, muchacho?», le respondió mi esposo. «Mire, señor, con todo el respeto, esto no es normal y no pueden negármelo. En la mañana hablé con mis papás y le conté lo sucedido. Ellos apreciaban mucho a Iván y me pidieron que lo llevara con su padrino. Mis padres aseguran que él lo encontrará». «¿Y quién es su padrino, Rafael? No podemos ir molestando a tu familia. Ya suficiente es con que nos hayas pagado el viaje y nos estés ayudando». «Creo que no me estoy explicando. Mis padres practican la santería desde hace muchos años. Solo la usan para protección de ellos y sus negocios. Mis padres estaban a punto de la quiebra, pero su padrino los ayudó y ahora, gracias a Dios y a él, son personas muy exitosas». «Ay no, mijito, eso debe costar una fortuna. Y como te podrás dar cuenta, no tenemos ni en qué caernos muertos. No se preocupen, mis padres acordaron pagar todos los gastos. Ellos también quieren que encontremos a Iván, pero para eso hay que viajar, hoy mismo a Veracruz. Él es una persona muy ocupada, pero por cariño a mis padres nos atenderá de inmediato». Así que después de desayunar nos fuimos directo hacia el aeropuerto. Hicimos 2 horas 45 minutos demasiado rápido para la distancia que es. Ahí nos esperaba una camioneta muy lujosa que había mandado el mentado padrino a recogernos. Yo esperaba que nos llevaran un cuartito en un patio para darnos una limpia o algo así. Pero vaya sorpresa que nos llevamos a llegar a una casa hermosa y muy grande. Se podía ver a simple vista que había dinero. Al entrar nos dimos cuenta que se encontraba varias gente esperándolo.
pero era pura gente elegante. No sabía que los de dinero acudían con esta clase de personas. Cuando nos pasaron inmediatamente, dijo alto, no pueden pasar todos. ¿Cómo?, le respondió Rafael. Padrino, mis padres esta mañana me dijeron que usted estaba de acuerdo en que viniéramos los 3. Así es, muchacho, pero ustedes son 4 y no 3. ¿Pero qué demonios?, dijo mi esposo. ¿Cómo es que dices que somos 4 si eres ciego? Yo, algo penada, traté de disculparme por las palabras tan ofensivas de mi esposo, y el padrino me respondió: tranquila, mujer. Habla su dolor de padre, y en efecto, soy ciego, pero eso no me impide que pueda ver lo que el ojo humano no. Y si les digo que no vienen solos, es porque un joven desnudo viene tras de ustedes. ¿Y quién es, padrino?, le preguntó Rafael. Él se quedó viendo fijamente a mi lado derecho y empezó a preguntar: ¿qué es lo que buscas de estas personas, muchacho? ¿Por qué los sigues? ¿Quién eres? Su nombre es Iván, dijo el padrino, y dice ser hijo de ustedes. ¿Eso es verdad? Yo comencé a llorar nuevamente y mi esposo se rehusaba a creer en eso. Le dijo que los padres de Rafael le habían dicho lo de mi hijo, que todo eso era un truco para sacarle dinero. A ver, muchacho, ¿puedes decirme algo que solo tú y tu padre sepan para que me permita ayudarte? Se quedaron callados por largo tiempo, y cuando mi esposo estaba por marcharse, se cerró la puerta de golpe y dijo: ¿sabes que aún conserva el reloj que le diste el día que fueron a pescar, cuando tú y tu esposa se iban a divorciar? Le dijiste que como quisieras que ese reloj fuera mágico y pudiera regresar el tiempo para no haber discutido de esa manera con tu madre, que me sirviera para recordar que en cuestión de segundos puedes acabar con tu familia. Mi esposo cayó al suelo llorando. ¿Ahora me crees?, dijo el padrino. Él solo asintió con la cabeza. ¿Pero dónde está, padrino? Muchacho, muéstranos dónde estás. Él se niega, está avergonzado. Siente que les ha fallado y no quiere que lo vean así. Eso no importa, hijo, le gritaba yo a la nada. Siempre estaremos orgullosos de ti. Dame la oportunidad de abrazarte por última vez. Se me parte el alma de no encontrarte. Le pidió a Rafael que se acercara y después de susurrarle algo, nos dijo que el padrino viajaría de regreso con nosotros, que si no teníamos inconveniente alguno. Aceptamos de inmediato y nos fuimos. Fue algo tan sorprendente porque al llegar a Acapulco y al subirnos al coche del padrino, puso su mano sobre la pierna de Rafael y este comenzó a conducir, como si alguien lo estuviera guiando. Estaba como en trance, no hablaba ni miraba para otro lado, que no fuera enfrente. Traté de hacerle algunas preguntas, pero el padrino ponía su dedo en su boca como diciéndome que me callara. Después de 1 hora y media de camino, Rafael saca su teléfono celular y comienza a decir: sí, bueno, con la policía. Acabamos de hallar un cuerpo en el kilómetro tal. ¿Pero de qué demonios habla este muchacho?, pensaba. ¿Cuál cuerpo si estamos en carretera? A los pocos segundos vi el kilómetro que había mencionado. Se enfrenó y puso las intermitentes. Se bajaron del carro Rafael y el padrino y nosotros detrás de ellos. A ver, muchacho, ya estamos aquí. Muéstranos dónde estás. La mano de Rafael señaló un gran arbusto seco que se encontraba como a 50 metros. Mi esposo corrió hacia aquel arbusto y comenzó a buscar. Cuando lo vemos que comienza a llorar y a jalarse el cabello. No, por favor, no. Esto no puede ser posible. Corrimos a toda prisa y efectivamente, ahí estaba el cuerpo de mi hijo desnudo, tapado solo con un montón de basura. Estaba totalmente golpeado. Incluso cuando lo sacamos de entre los arbustos, nos dimos cuenta que tenía un enorme palo metido en el recto. Esto terminó de destrozarnos. ¿Pero qué te hicieron, mi amor?, le decía a mi esposo. ¿Qué fue lo que te hicieron esos malditos malnacidos? Que sienten que por tener dinero pueden acabar con la vida de personas tan buenas como tú. En ese momento llegó la policía y el CEMEFO a levantar el cuerpo.
El padrino nos dijo que Iván quería venganza. Nos describió con detalle todas las torturas y humillaciones a las que fue sometido. ¿Y por qué? ¿Por qué le hicieron todo esto?, dijo Rafael, que también estaba vuelto nada, porque el joven Ricardo estaba enamorado de él, y al no ser correspondido por Iván, se enfureció tanto que se volvió loco hasta matarlo. Ricardo es gay. No puede ser posible. ¿Y qué podemos hacer para que Iván se vaya en paz? Nada. Él no se irá de aquí hasta no haber cobrado venganza. Solo nos queda ponerle su vaso con agua y una veladora para que no se pierda en la oscuridad. Y por nada del mundo deben permitir que se quede sin luz. Con el corazón destrozado, nos regresamos nuevamente a nuestra ciudad. Los padres de Rafael nos ayudaron con el traslado del cuerpo de mi hijo, y en el funeral estuvieron compañeros, maestros, vecinos, y cerca de las 9 de la noche se atrevió a llegar Ricardo, con un gran arreglo de flores. Mi esposo y Rafael, al verlo, lo echaron de inmediato con su ola de asesinos. Ese día en la noche comenzó la venganza de mi hijo. Se cuenta que al salir del funeral se fueron a tomar. Estaban muy ebrios y estaban conduciendo a alta velocidad, cuando repentinamente se tronó una de las llantas, provocando que ésta perdiera el control y se volcara. Afortunadamente, perdieron la vida 3 de los 5 jóvenes que iban. Uno de los que quedó vivo le tuvieron que amputar ambas piernas. Y por último, Ricardo, que era el que iba manejando, perdió un ojo. Y ni con todo el dinero que tenían los papás pudieron hacer algo para ayudarlo, ya que también los padres del resto de los chicos tenían mucho dinero y no pudieron callarlo como lo hicieron con nosotros. Ricardo fue sentenciado a 30 años de prisión por homicidio imprudencial. Y si ustedes creen que ahí termina todo, se equivocan, porque por medio de Rafael nos enteramos que Ricardo le dicen la tuerta y que es la mujer de medio penal. Lo han abusado infinidad de veces, incluso se rumora que lo han obligado a comer su propio excremento. Después de 2 años regresamos con el padrino a llevarle un presente por todo lo que nos había ayudado con mi hijo. Y vaya sorpresa que nos llevamos al ver lo que ya tenía un ojo. Mi esposo le dijo que le daba gusto que al menos ya pudiera ver el mundo de los vivos y no solo de los muertos, a lo que él respondió con una gran sonrisa: este regalo me lo hizo tu hijo. Fue cuando entendí que el ojo que había perdido Ricardo ahora le pertenecía al padrino. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Deja un like y un bonito comentario. Eso nos ayudaría muchísimo. El Nahual y el viejo Felipe. Escrito y adaptado por Chemo San Juan. En la descripción, el link de su canal de YouTube y su página de Facebook. Síguelo. El viejo Felipe era un humilde campesino del estado de Oaxaca, cerca de Pinotepán. Él se dedicaba al comercio, a compra y venta de animales como borregos y chivos. Cierto día estaba triste, pues no completaba el dinero para comprar 2 sementales doppel de borregos, y con desilusión pateaba la tierra y pasó a ir caminando en el cerro del pueblo, cuando de la nada salió su compadre Cirilo y le preguntó: ¿qué te pasa, compadre? ¿Por qué tan triste y tan buena que es la vida? El viejo Felipe contestó: gracias a Dios, a ti no te falta nada, compadre. Tienes buena casa, tu carro, tu dinerito y diario para comer. Lo más extraño de todo, que no sé ni a qué te dedicas. Al final solo le pido a Dios te siga ayudando, compadre. El anciano contestó: solo 5,000 pesos de plata, compadre. Y tenía un pedido para llevar 2 animalitos a vender, pues es día de mercado, pero no contaba con que salieran más caros. Cirilo se compadeció y le dijo: mire, ponga atención, compadre. Yo lo voy a llevar a donde están los mejores animales para vender, pero te seré honesto con tus 5 pesos, pues no comprarás a un perro. Ahora vas a saber cómo yo he hecho mi fortuna y de dónde saco mis ganancias. Acompáñame a lo alto de la montaña, a donde están esos ranchos grandes. Allí conseguiremos a tus animalitos. Eso sí, de plano, de una vez te advierto que no será fácil el camino. Siguieron toda la tarde hasta que oscureció,
y pasaron cerca del río donde el viejo Felipe tumbó a una joven bruja años atrás. Él tuvo un poco de miedo, pero por pena su compadre no lo demostró, y como pudo fue arriando a sus burros que traían un poco de frijol y maíz para vender. En ese pueblo que les quedaba a mediodía de camino, siguieron su ruta y casi al dar la 1 de la madrugada, Cirilo le comentó: «Párese por favor hasta aquí, compadre. Espérame y escuches lo que escuches, veas y oigas cosas raras, no te metas, ni salgas huyendo. De favor que nada te pasará. Tú solo nada más callado». Cirilo se metió atrás de unos árboles secos y oscuros y el abuelo permaneció unos minutos sentado en una piedra, cuando de pronto escuchó cómo el compadre gritaba horriblemente y se revolcaba a la derecha y a la izquierda. Felipe, preocupado por él y a la vez con curiosidad, no se aguantó y se fue a verlo. Él vio cómo su compadre daba marometas en la hierba, al tiempo que en cada una se convertía en un animal, parecido a un enorme perro. Al cabo de unos 5 minutos, el compadre se levantó transformado en un aterrador ser híbrido, parecido a un lobo y perro, de un descomunal tamaño, el cual era impresionantemente fuerte, con enormes músculos y una mandíbula o boca en hilera de dientes tan filosos como navajas, el cual acercó su boca a Felipe y le dijo: «Ya vente, compadre, vámonos, no me tengas miedo que nada te haré. Es hora de trabajar». Así es como hice mi fortuna. El abuelito con mucho miedo le pidió permiso a sus piernas para caminar, pues estaba pasmado de la impresión de ver que su compadre era un gran nahual, un ser supremo del bosque, y como pudo caminó atrás de él, esperando a que no lo atacara, o peor aún, lo devorara. Caminaron 1 hora más hasta que el compadre nahual le dijo: «Hasta aquí, compadre, espéreme atrás de esos árboles y no se vaya sin mí, ¿ok? Que yo regreso en un momento». El gran nahual se marchó y antes del amanecer él ya traía en su lomo un cerdo, 3 gallinas y un guajolote y 2 borregos enormes de gran raza, de las más caras de la región. «Ahora sí, compadre, ya terminamos, vámonos al pueblo a venderlos». El abuelito, impresionado de ver lo que el compadre había hecho, caminó atrás de él, pues este llevaba impresionantes animales atrapados, y temeroso ya no preguntó nada. Y justo al amanecer, el nahual se transformó en humano de nuevo, y el abuelo no hallaba cómo darle las gracias, y solo exclamó: «Compadre Cirilo, tome los 5 pesos y perdóneme por darle tan poco por estos animales que valen como 100. El compadre muy amablemente replicó: «No te preocupes, Felipe, con que guardes mi secreto estoy por bien pagado». Esa tarde de la venta de los animales, comieron y bebieron en ese pueblo y regresaron antes del oscurecer, montados en los burros, que por cierto, el que montó Cirilo venía temeroso, pues estos animales sin duda conocen el poder de un nahual, como lo era Cirilo, el viejo compadre de Felipe. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales de la señora Eva Peldaño. Trovadores, tenemos un relato más. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón rojo de suscripción y activa la campanita de notificaciones. Comunidad Nahual de Veracruz. Dicen los campesinos de estos lugares que cuando viajes en la carretera y más de noche, tengas mucho cuidado de no detenerte por cosas extrañas que veas, ya que la mente puede engañarte, y si miras cosas fuera de lo normal, mejor corre o márchate de allí antes de que sea demasiado tarde, pues existen fenómenos difíciles de entender donde tu vida correrá peligro, tal vez ni vivas para contarlo. Hace justo 4 años decidimos hacer una excursión a Catemaco, Veracruz, pero por retrasos nos ganó la oscuridad y estábamos a 1 hora de llegar a nuestro destino. Cuando yo decidí manejar la camioneta en lo que mis amigos descansaban, después de unos 10 minutos, algo enorme y de color negro se cruzó en mi camino y lo arrollé sin querer. Era del tamaño de un oso y lo lastimé de un costado y salió expulsado a un lado de la carretera. Del fuerte frenón, mis acompañantes despertaron asustados. Pensaron que habíamos chocado. De los 7 que viajábamos, 5 nos bajamos a ver qué animal era y con una lámpara lo revisamos.
Al alumbrar el cuerpo, lo primero que vimos fue que este animal traía una pata trasera como de un hombre y quedamos horrorizados de pensar que habíamos atropellado a un campesino. Pero al alumbrar el cuerpo por completo, este era de un perro de dimensiones descomunales de color negro, que era aproximadamente de unos 2 metros de largo, sin contar la cola, pero con rasgos humanos. Era un híbrido, mitad hombre, mitad animal. Todos quedamos paralizados del miedo. En minutos se fue juntando la gente de allí, cerca, y con curiosidad se fueron a asomar, pues pensaron que habíamos matado a uno del pueblo por accidente. Ellos con antorchas se alumbraron para reconocer el cadáver, pero al notar que este no era humano, pálidos y con temor nos obligaron a retirarnos de allí, pues lo que teníamos frente a nuestros ojos era un nahual. Esta bestia llevaba meses atemorizando a esos campesinos, al grado que en las noches encerraban a sus niños y ocultaban a las mujeres, pues cada noche atacaba a su ganado y devoraba a sus caballos, vacas y chivos, los cuales amanecían sin gota de sangre. Este nahual era el terror en este pequeño poblado. Ya tenían meses siguiéndolo, pero jamás lograron alcanzarlo. Era veloz y muy salvaje, inclusive evadía las trampas que ponían en el camino. Ellos nunca pudieron cazarlo, y nosotros por accidente lo habíamos matado. No dejaron que le tomáramos fotos ni videos. Dijeron que corríamos peligro, pues un nahual jamás caza solo, y posiblemente a lo lejos nos estuviera esperando otro para vengarse. Salimos de esa carretera como pudimos. En el camino nadie dijo nada. No teníamos explicación de lo que vimos. Después de manejar un poco, el camino se volvió más oscuro y decidimos acampar para descansar un poco y esperar el amanecer para poder llegar a nuestro destino. Pero allí comenzó esta pesadilla. Al colocar la tienda de acampar, ya cuando estábamos durmiendo, algo extraño se trepó la camioneta y comenzó a rayarla. Era como si le pasaran un filoso cuchillo y una enorme mano. Por miedo no salimos a mirar, y no era uno, se escuchaban muchos. Creo yo que eran varios nahuales, los cuales gemían como perros. Gracias a Dios no nos olieron, pues con facilidad podían matarnos. Estábamos a merced de estas criaturas. Ya casi al amanecer se retiraron para no volver y subimos a lo que quedó de la camioneta y llegamos a Catemaco, pero en ese pueblo no fuimos bien recibidos. En ese pueblo muy conocido compramos el periódico, asustados pues habíamos matado a una persona, tal vez con una enfermedad genética o peor aún, con alguna discapacidad, la cual confundimos con una especie de animal. Pero los periódicos no decían nada y varias personas nos retaban con la mirada y con un gran odio casi nos expulsaban de sus tierras. No había duda, estábamos increíblemente ante un pueblo de nahuales, los cuales no nos querían allí. Ya solo compramos comida para el regreso y decidimos jamás volver a ese pueblo. Con mucho miedo lo abandonamos y estamos seguros que allí habitan docenas de aterradoras bestias sedientas de sangre. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales de Osvaldo. Trovadores, recuerda que la mejor forma de apoyar el canal es dejando un like y un bonito comentario. Eso nos ayudaría muchísimo. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones.